En 1922, Irigoyen traspasó el gobierno a Marcelo T. de Alvear, también vencedor en las urnas. Alvear limitó la creación de nuevos empleos públicos. La inflación era cero, el salario industrial básico se había más que duplicado y las relaciones entre el peso y el dólar eran apacibles. Back to normalcy, vuelta a la normalidad. Era lo que todos los norteamericanos querían, vivir tranquilos sin grandes complicaciones internacionales. Reducir los impuestos y proteger la industria nacional era lo prioritario. La aplicación de estas medidas se tradujo en una mayor prosperidad económica. Los norteamericanos ganaban más, compraban más y, por supuesto, eran felices. Las radios y los automóviles se incorporaron al way of life norteamericano. No era cosa de hombres preocuparse por la pinta, aunque el lengui y el fungi algo decían. En 1924, el farmacéutico argentino Brancato lo cambió todo. Mezcló goma tragacanto, perfume y colorante rojo e inventó la gomina. Los hábitos masculinos cambiaron. Hombres indiscutibles como Carlos Gardel y Rodolfo Valentino difundieron la gomina en todo el mundo. Como ellos, todos los argentinos empezarían a darse una buena viaba, sin que se les moviera un solo pelo. En Tres Arroyos, los Minieri crecieron y se multiplicaron. Así nació una gran familia, nutrida, numerosa, a cuyos integrantes casi no conocí. Más de 40 años iban a pasar hasta que yo naciera. Mi madre siempre recordaba aquella época como una de las más placenteras de su vida. La crisis económica, el malestar social y las huelgas sirvieron de excusa para el auge del fascismo. Los violentos ataques de los fascistas contra la izquierda en el verano de 1920 atrajeron a un sector de las temerosas capas medias, ansiosas de orden. En pocos años, con el apoyo de la policía y el ejército, los fasci se convirtieron en un movimiento de masas. La desocupación y la miseria aumentaban las penurias de la población alemana. El 27 de febrero de 1925, en la cervecería Burgerbrau de Múnich, Hitler refundó el Partido Nacional Socialista, que fue legalizado. Los nazis fueron creando las diversas secciones del partido. Carlos Gardel ancla en París y deslumbra a la ciudad luz. El tango adquiere carta de ciudadanía mundial y su culto se convierte en una moda de los años locos. En los grandes salones, el tango marca la frontera entre la elegancia y la osadía. Al fin y al cabo, esa voz entradora que abre todas las puertas es la de un morocho del abasto. En 1928, el voto volvió a favorecer a Irigoyen y Alvear le cedió el gobierno. La victoria de Irigoyen fue 3 veces notable. El 25 de septiembre de 1928, para hacer frente a la crisis, un grupo de taxistas con más prole que trabajo pone en marcha el primer colectivo, Línea 1. Con 7 pasajeros recorre la Carra Rivadavia Primera Junta. El boleto 20 centavos, 10 más que el tranvía. Buenos Aires ya contaba con tren subterráneo que en 1913 había comenzado a circular por debajo de Avenida de Mayo y Rivadavia. En 1928, la ciudad decidió contar con un segundo subte que iría desde el Correo Central hasta Chacarita. Para agravar la crisis de valores, la Gillette lanzó en la Argentina la maquinita de afeitar con hojitas recambiables.
El 29 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York se dio de narices contra la realidad. Todavía hoy se discute por qué pasó lo que pasó. La crisis norteamericana se expandió por el mundo. Más de 30 millones de personas se quedaron sin trabajo. En Europa, la desocupación fomentó el auge de la ultraderecha. En Alemania, a paso de ganso, avanzó el nazismo. El 6 de septiembre de 1930 avanzaron sobre la Casa Rosada. El presidente constitucional Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el general José Félix Uriburu. La calle era un volcán y los aviones militares cruzaban el cielo. Se rumoreaba que en La Plata se habían movilizado algunas guarniciones en respaldo del orden constitucional. Los conservadores del más viejo estilo volvieron al gobierno. Fundieron la miseria y la desocupación. Aún hoy, muchos recuerdan esos años como la década infame. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se sentirá. El 14 de abril de 1931, las multitudes ganaron las plazas y las calles. España se había acostado monárquica y había amanecido republicana. El rey Alfonso XIII se marchó rumbo al exilio. ¿Dónde estaba mi viejo? ¿Cuándo salió de España? ¿Cuándo llegó a la Argentina? Llegó con su apellido vasco y su juventud, pero no trajo ninguna fotografía. Jamás escuché un solo relato de esta época. Por eso todavía no aparece y no sabemos cómo es Emilio Chavarri. En 1931 le tocaría a Uriburu inaugurar el subte. En la estación Agüero, hoy Carlos Gardel, se hizo un desvío que llegaba hasta los subsuelos del mercado de Abasto. No sé cuándo fue, pero en algún momento mi madre y algunos hermanos decidieron radicarse en Buenos Aires. Mi tía Graciana se casó. También mi tío Héctor. Y María Antonia, la que iba a ser mi madre, se radicó en Villa Urquiza. En la ciudad empezaban a aparecer las industrias, no como producto de un plan industrial, sino como una respuesta a la falta de divisas para comprar los productos importados. Van haciendo así la industrialización para sustituir a las importaciones. Serán estas fábricas las que comiencen a demandar mano de obra, y a ellas se dirigirán los miles que llegan desesperados desde el campo. Nadie quería a los recién llegados. Los llaman cabecitas negras, aluvión zoológico. Las clases medias y altas se horrorizaban por tener que compartir una ciudad que antes parecía pertenecerles. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de Alemania, nombró a Adolf Hitler canciller del Reich. Los gobiernos regionales fueron unificados bajo el poder central. Se suspendió el derecho a la libre agremiación y el Frente Alemán del Trabajo, organización vertical, reemplazó a los antiguos sindicatos. En mayo de 1933, 20.000 libros que para los nazis eran de autores judíos, comunistas y decadentes fueron quemados. Meses antes, en la fría mañana del 30 de junio de 1934, el Graf Zeppelin surcó el cielo de Buenos Aires. La aeronave, comandada por el capitán Lehmann, era como un inmenso cigarro plateado y silencioso. Los porteños la contemplaban como a un extraterrestre.
pero se sentían halagados por la visita de esa maravilla. En 1933 se había levantado el Cábanac, entonces el edificio más alto de Buenos Aires. En 1934, la calle Corrientes se ensanchó y se convirtió en la que nunca duerme. En 1935, para no ser menos, la 9 de julio sacó pecho y también se ensanchó. En 1935, comenzó a cobrar altura el obelisco porque en 1936 Buenos Aires iba a cumplir 4 siglos. Llevó 60 días levantarlo, pero bastaron segundos para que el porteño lo hiciese blanco de sus bromas. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una ¿Cómo se conocieron mi padre y mi madre? Nunca lo pregunté, nunca me lo contaron. ¿Cómo se conocieron? En una calle, en algún baile. Lo cierto es que en esta época recorrían las calles de Buenos Aires. ¿Y cuándo me vas a presentar a tu gente? Un día se casaron. Y antes de que yo naciera, nacieron 2 hermanos que no sobrevivieron a su nacimiento.